Fe y Alegría es un movimiento de educación popular. Y para ayudarnos precisamente a entender, a profundizar en qué es esto de la educación popular y cuáles son los retos que se le presentan de cara a la transformación del país, hemos invitado hoy en confianza a la profesora Lola Sendales González, una investigadora, educadora popular colombiana. Todos los que en alguna ocasión nos hemos propuesto hacer educación popular, alfabetización, en algún momento hemos tenido que recurrir a los textos, a las investigaciones de Lola Sendales, y hoy está aquí en Venezuela con nosotros para conversar sobre la educación popular. En el segmento anterior usted estaba delineando algunas características de lo que es la educación popular para entonces entrar al tema de cuál es la apuesta, el modelo pedagógico. Claro. ¿Podría, por favor, terminar de puntualizar entonces qué es lo que entendemos por educación popular para entrar al tema de lo pedagógico? Estábamos hablando como del núcleo central de la educación popular que se ha construido a lo largo de su historia, construido y decantado a lo largo de la historia. Uno es el asunto de que la educación tiene una intencionalidad ético, política, emancipadora. Hablábamos de lo ético, y en términos de lo político tiene relación con el poder. Y en la educación, ¿qué nos interesa? Es lo que Freire llamaba pedagogía como práctica liberadora. Está sí, relacionada con esto. Está un poco con eso, sí. Entonces, la educación, en términos políticos, se propone el potenciar capacidades en los estudiantes y en las comunidades. Potenciar capacidades de reflexión, de organización, de participación, construcción de conceptos que nos permitan entender la realidad, habilidades materiales, organizativas, institucionales, ¿verdad? En términos de construir una sociedad en términos de democracia, de participación, en términos emancipatorios, que tiene que ver con la liberación, la libertad, la formación en la libertad, hay una cuestión muy importante para nosotros los educadores, y es la formación en un pensamiento crítico y la formación de un pensamiento autónomo. Porque esas son condiciones... Va mucho más allá que enseñar a sumar y a restar bien. Claro que sí, porque esas son digamos, características o elementos que nosotros tenemos que abordar y trabajar para construir una ciudadanía crítica. Entonces yo tengo que construir autonomía, facilitando, apoyando, incentivando para que las personas, los estudiantes, por ejemplo, den su propia opinión, argumenten lo que quieren decir, ¿verdad? Es decir, que no sea una educación solamente consumista o solamente, como decía Freire, de llenar cabezas, pero no construir... El modelo bancario. Claro, no construir cabezas para que funcionen. Se llenan de contenido, pero a la hora de solucionar un problema no se sabe qué hacer. El modelo pedagógico, profesora Sendales, ¿cuál es el modelo que prioriza la educación popular? A ver, la propuesta pedagógica de la educación popular es el diálogo cultural. ¿En qué consiste ese diálogo cultural? Inicialmente Freire lo llamó el diálogo, pero ha pasado por distintas denominaciones. Diálogo de saberes primero, se oía mucho, ¿no? Y es porque el saber es un campo del diálogo, pero no el único, porque ahí entran emociones, estéticas, una cantidad de elementos que van más allá puramente del saber. El diálogo en educación se diferencia del diálogo conversacional. Uno en una conversación, tomándose una gaseosa o un helado, una cerveza, puede aprender cosas, ¿verdad? Es un diálogo, una conversación donde hay aprendizaje. Pero el diálogo en educación tiene que ser planeado, es intencional. Es decir, ¿Con la intención de qué? Justamente de educar, de formar un criterio propio. Por ejemplo, yo puedo hacer un diálogo sobre la situación del transporte, por ejemplo, o puedo hacer un diálogo en la escuela sobre el problema del agua, ¿verdad? O sobre la comunidad. Pero ese diálogo en educación tiene una exigencia muy importante, y es que yo tengo que adelantarme a indagar sobre la mentalidad del otro respecto al tema que yo voy a trabajar. ¿Tiene algo que ver ese diálogo con el constructivismo del que tanto se habla hoy en día? Claro que sí. El constructivismo social dice que hay un punto de partida que es el saber del otro. Entonces yo ahí tengo que indagar qué es lo que él sabe, qué experiencias tiene, ¿verdad? Qué actitudes tiene frente al trabajo que vamos a realizar. Por ejemplo, frente a un tema como el agua o frente a un tema como la democracia o la participación. ¿Qué sabe? ¿Qué experiencias tiene? ¿Qué actitud tiene frente a esos temas que generalmente surgen de las experiencias que también allí ha habido? Aterricemos un poco en prácticas, en metodologías que respondan a este modelo del diálogo. Sí.
Mira, el diálogo es un proceso que tiene que ver con esto, tiene que ser planeado, tiene que tener preparación en un diseño. Yo tengo que preparar no solo el conocimiento del otro, que ya lo insistía Freire también, sino que tengo que tener preparado el tema que yo voy a trabajar, para saber cómo incido en la mentalidad del otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si para las personas el trabajo de los niños les parece una cosa muy importante para su formación, yo tengo que ver cómo contrarío eso para decir, el niño tiene que estar estudiando. En este momento no puede estar trabajando, ¿verdad? Es importante problematizar en la educación Problematizar popular. En la educación para que porque la educación no tiene que ver con depositar contenidos, ni llenar cabezas, ni tiene que tener con consumo de información, sino justamente por contrastar esas opiniones, esos saberes, esas diversas posiciones, para que en el contraste la persona vaya encontrando nuevos rumbos, nuevos caminos. Profesora, frente a la clase tradicional de la que estamos acostumbrados, a un profesor que siente que sabe, que enseña a los alumnos que no saben, la charla, la clase magistral, el videobin con la lámina, la educación popular frente a esas prácticas tradicionales, ¿qué propone? ¿Cuál es la alternativa que nos presenta? Todas esas pueden ser importantísimas. Hay un momento en la educación donde una película puede ser una salvación o una estupenda conferencia. El asunto es saber dónde la ubico y no hacer de eso el fin de la educación. Yo puedo necesitar de unas filminas o de una proyección, ¿verdad?, en un momento dado, pero requiero también de que eso se dé dentro de una propuesta metodológica mucho más amplia. De esa propuesta vamos a conversar cuando volvamos de este paréntesis. Queremos recordarles, amigos de En Confianza, que estamos esperando sus opiniones, sus comentarios para enriquecer el debate que desde esta tribuna televisiva estamos haciendo a favor de la educación en Venezuela. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de nuestro Facebook En Confianza, tuiteando a @enconfianza o escribiéndonos a enconfianza@gmail.com. Para nosotros, para Fe y Alegría, su opinión es importante. Quédese con nosotros, que al regreso vamos a seguir compartiendo esta interesante reflexión con nuestra compañera colombiana Lola Sendales. Ya volvemos.